Buenos días, aquí estamos, martes con François 32. Llevamos 32 sesiones de martes con François y estamos estrenando un nuevo fondo. Por supuesto, bueno, tenemos un problema aquí de esto. Bueno, estamos aquí estrenando un nuevo fondo, un fondo azul, como veis, el fondo de nuestra marca Coldwell Banker. Entonces, hoy, martes con François 32, vamos a tratar de los mitos y realidades de la franquicia inmobiliaria. Porque demasiadas veces, cuando estamos, y esto aquí tenemos un experto que es nuestro Cristian Aguilar, que es nuestro director de expansión, cuando está haciendo visitas, con prospectos, cuando la gente nos viene a ver y gente interesada en invertir en una franquicia inmobiliaria, pues vienen mucho todavía con ideas erróneas o con ideas equivocadas de lo que realmente nosotros como franquicia inmobiliaria podemos aportar. Pues sí, esto es nuestro nuevo estudio de grabación. Axel Castillo, espero que lo puedas estrenar también en breve. Entonces, ¿qué podemos aportar nosotros como franquicia inmobiliaria? Pues primero vamos a ver lo que no podemos aportar y que la gente viene muy a menudo pensando que una franquicia inmobiliaria pues, va a ser la solución de sus problemas. Tienen una idea de negocio, piensan en una franquicia inmobiliaria y dicen, bueno, pues voy a invertir en una franquicia inmobiliaria porque, y además internacional, y entonces esta franquicia me va a llevar el negocio, me va a aportar clientes, me va a solucionar lo que tengo que hacer y yo pues me voy a relajar porque los tengo detrás, los tengo encima, porque me van a explicar todo lo que tengo que hacer o me lo van a hacer para mí. Pues esto no funciona. O sea que nosotros, franquicias inmobiliarias, de hecho yo hablo por lo que conozco, nosotros en Coldwell Banker damos un sistema de trabajo, damos un éxito, un modelo de franquicia, un modelo de trabajo que ha tenido su éxito. Tenemos más de 100 años, más de 3.000 oficinas actualmente en el mundo, pues conocemos el negocio inmobiliario. Yo llevo 20 años en ese sector, yo sé cómo funcionan las cosas. Tengo un equipo magnífico, Jorge, Pia, Axel, Susana, Inés, o sea que ellos saben lo que se trata. Entonces, nosotros, ¿cómo puedo decir? Aportamos una marca, aportamos posicionamiento, aportamos formación, aportamos tecnología, aportamos posicionamiento, ya lo he dicho, aportamos marca, aportamos branding, aportamos reclutamiento, aportamos retención de los talentos, aportamos evento, aportamos motivación, pero en ningún momento aportamos un éxito garantizado, porque el trabajo, lo que nosotros aportamos es nuestra experiencia, es cómo hacer el negocio, pero al final los que tienen que hacer el negocio y los que tienen que estar a pie de cañón son los franquiciados, son los inversores, son los emprendedores, porque nosotros le vamos a aportar un modelo y el que no es que el que no lo aplica, pero el que no pone la gente, no tiene la motivación, no ve este proyecto como un proyecto realmente, me voy a poner a fondo en este proyecto y lo voy a sacar adelante, si lo tiene como hobby, como relajado, como bueno, yo aquí tengo mi gente y vengo de vez en cuando, pues esto no funciona. Solamente funciona los que cogen esta marca, nuestra marca, y lo utilizan como herramienta, como posicionamiento, como herramienta para hacer su propio negocio. Entonces sí que funciona. Si no pones el equipo comercial, o si pones el equipo comercial, pero que no entiende de inmobiliaria, no tiene conocimiento, pues costará.
costará. Entonces, si no tiene conocimiento, nosotros aportamos, como le he dicho, know-how, cómo hacerlo, pero al final, en nuestro sector, caballeros y caballeras, en nuestro sector, en el sector inmobiliario, se aprende sobre la marcha, se aprende en la calle, no se aprende con libros. O sea que los libros están muy bien, las formaciones están muy bien. De hecho, en Coldwell Banker hacemos muchísima formación y esto pueden dar testimonio pueden testificar nuestros afiliados que nos lo testifiquen aquí, que damos muchas formaciones, pero al final, si no tienes la experiencia, pues en nuestro sector hay un grado de me equivoco y luego no me equivoco. O sea que voy a captar una propiedad cuando yo soy un joven captador, un joven emprendedor, un joven empresario y nunca he hecho real estate, puedo seguir las formaciones de Coldwell Banker, voy a la calle, pero no tendré el sentimiento y no podré tener la fuerza delante del propietario que me insiste que su piso vale 500.000 cuando yo puedo traer muchísimo análisis comparativo, pero si no tengo la experiencia de poder demostrarle que su piso no vale 500.000, sino vale 400.000 y no tengo la experiencia que ya lo he hecho y que ya lo he conseguido y que si me haces caso, pues te lo voy a vender, pues voy a caer y voy a decir, vale, pues lo entro en 500.000. Pues no. O sea que todo esto para decir que el negocio de la franquicia es un negocio muy serio y nosotros como marca, pues no garantizamos el éxito. Garantizamos posicionamiento, garantizamos toda una serie que he hecho. Garantizamos es una palabra que no me gusta tampoco, pero aportamos todo lo que he dicho, que de hecho aquí me he hecho una chuleta: posicionamiento, segmento, branding, reclutamiento, tecnología, evento, modelo de negocio, pero no aportamos el éxito garantizado. Y muy a menudo vemos gente que quiere entrar en una franquicia pensando que la franquicia le va a traer clientes. Pues no es verdad. Y si quieres gastarte 20.000 en un canon de entrada, 30.000, más 30.000, 50.000, 80.000 en un proyecto y no estás dispuesto a hacer los esfuerzos que se tienen que hacer para llevar una empresa y no coges la franquicia como una herramienta adicional para enfocarte en tu negocio, pues mejor que no inviertes en una franquicia. Porque también tenemos el otro caso, el caso de, nos viene a ver también inmobiliarios que tienen mucha experiencia, pero que necesitan un posicionamiento premium, que necesitan un posicionamiento internacional para llevar su negocio al siguiente nivel. Pues aquí también ayudamos, porque ayudamos en montar un nuevo proyecto, ayudamos a tener una visión distinta y una visión de fuera de su negocio y le ayudamos a coger este segundo momento de motivación en su vida y le vamos a apoyar con todas estas herramientas que le van a ayudar a triunfar a su mercado y a realmente subir su cota de mercado. Esto es lo que hacemos. Bueno, pues espero que he sido claro en mis ideas sobre la franquicia inmobiliaria. Un fuerte abrazo a todos los que me siguen. Fernando, un fuerte abrazo, Fernando de nuestra oficina de Coldwell Banker en Chambéry, que es un gran experto y de hecho llevo tiempo diciendo que tenemos que hacer un martes con François, con Fernando, y le prometo que lo haremos. Fernando también es un experto con sus oficinas en el tema de que hablamos la última semana de ¿cómo se llama? De nuda propiedad. Es el que me puso la idea de hablar de esto. Irá nos a contacto a la cadena 4 para poder hacer un reportaje sobre este concepto inmobiliario. Por lo cual estamos encantados. Pues nada, dentro de poco tenemos Valentín. San Valentín es el nombre de mi hijo. O sea que os deseo
una próxima San Valentín a todos. Mucho amor, o sea que compartir el amor es importante. Y no olvidéis, los que están de la red Coldwell Banker, en un mes tenemos nuestro evento internacional en Gembloux, que realmente no podéis perderos. Es el evento de una vida de un agente inmobiliario y no os lo podéis perder. Bueno, un abrazo muy fuerte. Saludo Daniel, que nos sigue aquí, nuestro broker de Pau Casal, Daniel Cado, muy presente en social media, Sergio Weber de Argentina, Pilar Ruiz de la Torre de Coldwell Banker de Estados Unidos. Un fuerte abrazo. Pues nada, aquí nos dejamos. Martes con François hemos estado hablando un poco de los mitos y realidades de la franquicia inmobiliaria. Y si os interesa invertir en una franquicia inmobiliaria, por supuesto, venir a veros y os explicaremos cómo esto funciona y lo que podéis esperar de nosotros y lo que no podéis esperar. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el Martes con François 33.